Bien, señores, salud y previsión con el amigo Horacio Montenegro. Horacio Montenegro. Bien, Yolanda Grullón, pediatra, perinatóloga y pasada presidenta de Sodomet, y el doctor Francisco Tevenín, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Le vamos a agradecer estar con nosotros. Y para comenzar por es lo mismo que medicina por el perinatal. principio, vamos a pedirle que nos definan pediatría, neonatología y perinatología. Doctora. Ok. Es un asunto de región, ¿verdad? Por ejemplo, el pediatra es la primera carrera que hace, luego hace una subespecialidad en neonatología. ¿Qué pasa con el término perinatología? Es la vinculación de toda la atención del embarazo en su último trimestre, ¿verdad? O del feto en este caso, y los primeros 28 días del recién nacido. Los primeros 28 días. ¿Cuándo termina la función del neonatólogo y cuándo termina del perinatólogo? Es decir, que ya va otra vez al pediatra normal. Ok, que va al pediatra normal. Sí, volver. A partir del primer mes. Ahora bien, los pediatras salen con el expertise de recibir los recién nacidos, de recibirlos y de atenderlos los primeros días. ¿Ese no es neonatólogo? Sí. Pero también es pediatra. Parte de su formación. También es pediatra. Sí, hombre, los tres son pediatras. Son pediatras, exactamente. Entonces, ya como especialidad, el neonatólogo atiende los primeros días, hasta los 28 días del recién nacido, sobre todo los recién nacidos de alto riesgo. Doctora, mire, me va a excusar, doctor Tevenín, porque a veces tenemos algunas dificultades. Lo teníamos con los anestesiólogos, que los anestesiólogos uno lo conocía nunca, porque tenían una mascarilla, te dormían y ya uno no sabía. Ahora no, ahora ellos van y te visitan y te preguntan si tienen alergia a algo. Pero el neonatólogo y el perinatólogo, cuando la mujer está embarazada, comienzan a verla o ellos debutan en el acto del parto. No, debería atenderse antes, conocer la mamá. ¿Por qué? Porque se hace una historia de su embarazo, los factores de riesgo y ya entonces cuando nace el niño, cuando va a recibir ese recién nacido, pues ya tiene toda la información y está preparado para recibirlo. O sea, el perinatólogo debe hacer eso. Ahora bien, el pediatra perinatólogo es, vamos a decir, una variante de lo originalmente era obstetra perinatólogo. El obstetra como hacía una especialidad en perinatología que es todas las enfermedades de la mujer, todas las condiciones perinatales que puede tener y todas esas cosas. Ahora bien, en Paraguay en la escuela, el CLAP, ahí entonces vino esa nomenclatura. Hay algunos países latinoamericanos que usan pediatra perinatólogo, como en México, Colombia, pero la especialidad de neonatología más bien en los países anglosajones. Por eso comencé diciendo que esa nomenclatura tiene mucho que ver con la región. Doctor Tevenín, a lo que dice la doctora Grullón, ¿usted puede añadirle algo? Sí, claro. Porque la pregunta que usted hizo inicial había que contestarla importantemente, como dijo la doctora, pero algo que hay que tener en cuenta. La perinatología incluye es aquel proceso de la mujer embarazada, aún del proceso de la mujer y del recién nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Perinatólogo puede ser un cardiólogo, perinatólogo es un obstetra, perinatólogo es un oncólogo, perinatólogo es un psicólogo, como te digo, o sea, la perinatología es el cuidado de esa mujer y del niño, que es el concepto claro que procede desde el CLAP, como dijimos cuando se creó las grandes investigaciones al inicio. Entonces, yo soy obstetra, la doctora es pediatra, nosotros los dos tenemos que hacer un binomio. Somos los que vigilamos la salud de la mamá y el neonatólogo tiene que conocer lo que es parte de la obstetricia y nosotros parte de la neonatología, como realmente. Entonces, perinatal es alrededor del parto. Bien. De la mujer y el recién Ahora nacido. mire por qué es la pregunta. Aquí se usa mucho evadir lo principal. Y nosotros tenemos una experiencia en atención primaria
de que te dicen, una mujer embarazada va al ginecobstetra en un consultorio de atención primaria. Dentro del lapso, que posiblemente sea ya cuando tiene su segunda menstruación que le falta, segundo mes hasta el octavo, en esos 7 meses que va a consulta, le autoriza a la ARS a hacer 2 sonografías en ese lapso. Si hay una tercera hay que pedir autorización. Estoy hablando de lo que está pasando ahora, no de lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, cuando llega el octavo mes, ya es hora de entregarla a la clínica o al ginecobstetra que va a hacer el parto. Pero nunca escucho que, a menos que haya un problema en la sonografía, se habla del pediatra, ni del perinatólogo, ni del neonatólogo. ¿Nos pueden aclarar esa parte de los seguros? Sí, es una realidad. Déjeme decir algo, doctor. El contexto de evaluación prenatal en la perinatología o la medicina materno-fetal, si una mujer embarazada tiene que hacerse 2 ecografías, 2 sonografías, con 2 es bastante para tú identificar un problema del desarrollo del bebé. En el primer trimestre a las 12 semanas y en el segundo entre las 20 a 22 semanas. Con estas 2 evaluaciones, ecográficamente usted tiene una intención de que un embarazo es normal desde el punto de vista del desarrollo fetal. Si algo aparece, bueno, se harían la siguiente. Pero ahora quieren la carita también. Esa parte de... La carita. A veces se busca más eso que otras cosas, pero realmente el perinatólogo obstetra tiene que tener un concepto claro de identificar enfermedades de esa mamá y su complicación. Y en conjunto con el neonatólogo, saber que van a tratar. ¿Por qué nacen los prematuros y se mueren? Muchas veces por déficit a veces de atención. De parto normal. Sí. Que es casi una especie en extinción en este país. De acuerdo con la estadística, es por arriba todo el mundo, ¿verdad? Es cesárea. Es el mismo rol, juega el mismo, es la misma situación con un parto normal que con una cesárea. No es la misma situación. Indudablemente que el bebé que nace por un parto natural tiene una mayor defensa, una inmunidad diferente, unas complicaciones menores que aquel realmente que nace por la vía abdominal. ¿Y a qué se debe la alta incidencia de en pleno siglo XXI de un incremento de la mortalidad materno-infantil? Multifactorial. Doctora. Doctora Grullón, su nombre suena más como Banco Popular, pero díganos. Sí, indudablemente tiene mucho que ver, mire, hasta con la transculturalización que hay. O sea, las mujeres ahora mismo muchas veces eligen la vía de desembarazo. Ahora, desde el punto de vista médico, también hay muchos factores. Por ejemplo, las indicaciones de cesáreas están debidamente identificadas en todos los textos, en todas las publicaciones, ¿verdad? O sea, diagnósticos como enfermedades de la propia mujer, enfermedades del útero, enfermedades, o sea, riesgo de muerte fetal, circunstancias, ¿verdad? Ahora bien, como es mucho del criterio médico. Médico y familiar. Doctora. Y familiar. O sea, entonces hay muchas opiniones. Hay médicos que dicen, no, yo no voy a durar 12 horas, siguen una labor de parto y que me paguen lo mismo que una cesárea que yo resuelvo a los 45 minutos. Es una razón, una opinión, obviamente discutible y errada, pero eso se da. Se da también la opinión de la mujer, que la mujer dice, no, yo no voy vamos a decir que se me maltraten mis órganos pélvicos, porque yo no voy a parir, yo voy a que me hagan cesárea, lo cual tiene una premisa falsa también. Entonces, hay una serie de cosas que se ha ido incrementando como si fuera una bola de nieve y ya se ha normalizado la cesárea. El producto de la cesárea viene con una condición que se llamaba antes membrana hialina, no sé cómo se llama ahora. Síndrome de respiratorio que se da más en los recién nacidos, obviamente, y entonces hay condiciones que predisponen a la prematuridad o al parto prematuro. Por ejemplo, una preeclampsia que solamente se mejora cuando se le hace, o sea, cuando el niño nace o cuando se le hace la cesárea, pues entonces eso aumenta, vamos a decir, o sea, el hacer cesárea va directamente relacionado con el aumento del nacimiento de prematuros.
porque recuérdese que yo puedo tener 37 semanas, pero eso es por sonografía o por historia, pero yo tengo un margen de error de 2 semanas. O sea, que ese de 37, que se supone que es lo que marca la línea entre prematuro y a término, pero puede salir de 35. Entonces esos son los llamados prematuros tardíos, que son muy, muy complicados en el manejo. Entonces, todo eso tiene que cuando uno habla de disminuir cesárea, también eso va a repercutir en disminuir o prevenir el parto prematuro. Pero entran las enfermedades, es lo que dice Yolanda. Por eso es que somos pediatras y obstetras, lo que ella dice. Desde el punto de vista obstétrico, yo también diría, entran las enfermedades de la madre que todavía siguen incidiendo. Sí. O sea, en la atención de la consulta prenatal, no identificación de una hipertensa, de una diabética, de una paciente con problemas del tiroides, con todo este tipo de enfermedades que es la que se te complica en el último trimestre y es la que termina en una cesárea. Entonces, hay que manejar con las enfermedades. Esa señora se para en la puerta de mi consultorio y me dice, doctor, ¿cómo te está? Muy bien, gracias. ¿Usted me puede ver mi niña? Y le digo yo, de niños nada más sé cómo hacerlo y se me está olvidando. Ay, Dios mío. Le digo yo a la mamá. Seguro. Y entonces se para la niña. Tiene 5'8", 220 libras. Y una minifalda esa de tela de kaki, de olivo. De licra. Y le digo, pero eso tu hija sí, pero entra. Cuando la acuesto, se levanta una pelota enorme, un submarino. Tenía 22-14 de presión. Tenía dolor de cabeza desde ella. Y tenía un embarazo ya a término, que la mamá no conocía. Del consultorio para sala de cirugía. Esa termina en una cesárea. Es así. Entonces, mi niña, yo no, de niño, yo que le estoy hablando de un carajito chiquito. Entonces, usted está tocando el otro factor social también, porque todo tiene que ver, que es el embarazo en adolescente. Ajá, altísimo. Nosotros somos de los primeros países de embarazo en adolescente. Y se complica en todas las las patologías. Y todo eso va a terminar en cesárea y probablemente en complicación del recién nacido. Y en abortos y en muertes. Bueno, eso es una cosa importante. Los neonatos que se pasan, hablamos de muchos nacimientos de prematuro, casi el 80% de las muertes en los primeros 20 días atribuidas al prematuro. Pero también los mortinatos, los que se mueren por asfixia intraútero y asfixia neonatal, muchas veces al nacer, hay que tomarlo en consideración. Eso tiene que ver con la atención y la educación del médico. Y parte de los motivos que estamos aquí es por eso mismo. O sea, realmente nosotros entendemos que la educación del médico, la preparación del médico en todo este tipo de enfermedades es importante. Y ahí es que el Estado debe muchas veces invertir, que no se invierte. O sea, realmente el médico hay que educarlo, prepararlo, hacer proyección de que realmente conozca muchas de estas cosas, cómo tratarlas. Las mujeres por hemorragia se morían o se siguen muriendo en un gran número. El Estado ahora ha tratado de llevar cursos de atención de la hemorragia obstétrica y creo que con este puntico podrá conseguir una disminución. No en un 20-25%, pero sí una disminución. Ahora hay que manejar mucho la hipertensión, que sigue siendo una de las primeras causas de muerte, como en las adolescentes. Entonces, hay que invertir en educación. Eso, sí. Nosotros en un congreso que estamos organizando, que más tarde podemos decirles realmente, entendemos que eso es invertir en educación y muchas veces no se le ve ni se le da atención. Fuera de los colegios, de los congresos, el colegio hace cursos periódicos de actualización a pediatras, a neonatólogos, perinatólogos. La sociedad sí. A través de la sociedad. No. Sí. Bien, tenemos a Horacio Montenegro que nos acompaña desde Chile. Seguro. Adelante. Buenos días, doctores. ¿Cuál es la situación de la mortalidad materno-infantil que tenemos en República Dominicana? ¿Cuál es el impacto que tiene eso en el sistema? ¿Y cuáles son las mejores estrategias para poder bajar este incremento nuevamente en lo que es la mortalidad materno-infantil? Bueno, muy buena observación. Una de las cosas más importantes ahora que se está tratando mucho, el problema de salud de la muerte materna y neonatal. Indudablemente que en muchos años que hemos estado no hemos podido reducir esa muerte para cumplir con los beneficios ni del milenio ni del desarrollo sostenido a 2030. Todavía estamos por más de 100 y pico, 169, 200 muertes maternas. Igualmente en la muerte neonatal. Entonces, se saben las causas. Hemorragias, hipertensión, infecciones, enfermedades agregadas como diabetes, enfermedades del tiroides, anemia,
La anemia es muy importante por un factor de desnutrición atribuido a nuestros países. Entonces, Pastillas si, abortivas. si eso se sabe, generalmente la política debe ir dirigida hacia eso. Pero yo siempre digo que la política dirigida no es solamente a veces en la pantalla, sino llevarla al terreno. Incidimos en nosotros como sociedad que la educación del médico es importante, que conozca su problema, que lo identifique y cómo tratarlo. En la muerte neonatal pasa lo mismo. Seguimos como una muerte, si comparamos la del 21 con el 22, del 21 con el 20, un 32% más todavía. O sea, y tenemos años con la misma situación. Se han implementado medidas muy buenas, indudable, existen manejos, pero siguen los problemas, siguen haciendo los prematuros, siguen muriéndose los prematuros. En este mes, de 22 niños que murieron, el 80% fueron prematuros extremos. A un mes nada más, 22 niños que mueren. Hay una incidencia también en nuestros visitantes de países anexos, indudablemente que a veces nuestros extranjeros influyen en este factor. Pero es necesario que se instalen políticas de atención. La tecnología está ahí. Todo el desarrollo y el dinero que se ha denotado en tecnología está ahí. Yo creo que hay que aprender cómo educar para hacer. En el 2002, el gobierno de Hipólito Mejía se dio una situación y se creó o se promulgó una ley de nunca más una mujer muera durante el parto. Y en las publicaciones se veía al chofer de la ambulancia empujando la barriga de la mujer para sacar el niño. Oh, Dios. A otro le amarraron una soga alrededor del abdomen para hacer que el útero se contrajera. Pero, muchas mujeres mueren en esas situaciones. Pero esa incidencia, antes de darle paso de nuevo a Montenegro, quisiéramos saber qué tanto incide en esa atención especial del perinatólogo, la atención, los chequeos periódicos que debe tener una mujer antes de dar a luz, y que precisamente a esas extranjeras eso es muchas veces lo que le falta y que termina lamentablemente con las consecuencias negativas. Sí, una mujer embarazada debería por lo menos tener 4 atenciones, mínimo. 4 atenciones en las cuales el médico tenga la capacidad de identificar si es un embarazo normal o un embarazo con problemas o complicaciones y referirlo a un centro de atención ya de un nivel de atención más superior. Y esto conlleva a que realmente las mujeres que están llegando y que se están muriendo son mujeres con una atención, a veces con 2 visitas, lo más 2 visitas prenatales. Se desconoce muchas veces la patología que conlleva y eso es una de las altas tasas de incidencia de cesárea también que contribuye. Eso es un factor indudable que está contribuyendo. Un país que no tiene más de un 60% de cesárea, pues indudablemente que tenemos que revisarnos. Bien. Esas 2 especialidades, doctor, ¿están bien establecidas en las tarifas de los seguros? Sí, Sí. sí. Porque a veces Muchos seguros pagan mejor el parto que la cesárea. A ver si provocaban un cambio en la No conducta. dio resultado no se logró. eso. No se logró. No sé. Ahí no es que está el problema. Ahí no está el problema. No, pero también hay gente que dice que el temor a la demanda, porque dicen que hay más riesgo en el parto natural que en la cesárea. Una creencia. Eso Horacio. no es verdad. Hay el cuento interesante. ¿Quién busca a los peri y los neonatólogos? ¿Un pediatra o el ginecobstetra? El ginecobstetra generalmente, con relación con la embarazada, pues le sugiere buscar, de acuerdo a la necesidad del parto que vaya a tener. O sea, usted tiene que identificar un parto normal, que no tiene ningún tipo de complicación. Usted puede realmente, en combinación con el paciente, utilizar un neonatólogo que no tenga la subespecialidad de perinatólogo. Una vez yo acompañé a un obstetra a llevar el niñito al abuelo. Mira qué lindo, dice el abuelo, sí, pero el próximo usted no me la va a dejar sufrir tanto, ¿verdad? Sí. Mira una cosa, el tiempo no da para tratar el tema, pero sí quisiéramos convocarlos porque quisiéramos saber si ustedes, los pediatras, neonatólogos, perinatólogos, están siendo consultados por la comisión que está conociendo las 3 causales en el Congreso. Sí, realmente. Porque, ¿sabe de lo que nos hablamos, verdad, doctora? Sí. Yo Porque hicimos un documento. eso de que la madre y el niño, eso era cuando no había sonografía, ahora eso se puede determinar. Hicimos Igual un que las documento. muchachas haitianas que vienen a dar a luz no son chequeadas, vienen
su primera consulta es el parto, cuando debutan ahí. ¿Es así? Sí, sí, realmente. Es así. Yo trabajo en la maternidad de Altagracia, que es el hospital más grande, que recibe más niños, ¿no? Y realmente es así. Cuando hubo vamos a decir, un operativo en días atrás, se vio el hospital casi vacío. O sea, no es que se van, porque hay muchos que están legales aquí. Es un problema migratorio que, en cierta forma, nosotros no tenemos incidencia. Nosotros, como prestador del servicio, lo que tenemos que es brindarle el servicio. Y, por tanto, las estadísticas Y el médico están no puede ser ni incluidas dentro de policía, las ni inspector de nuestras. migración, ni sancionador. Médico es médico. Si ella viene a parir, hay que hacerle su parto. Claro, hay que atenderla Lo y demás hacer pendejo. todo lo que Claro, se sí. pueda. Bueno, Horacio. Y Horacio está. nosotros vamos a ser sede de un congreso mundial de perinatología. Sí, por Aquí en primera vez. República, háblenos de eso. Punta Por Cana. primera vez en nuestro país realmente vamos a tener el 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal. Congregan más de 150 médicos, no solamente neonatólogos, hay médicos obstetras, hay médicos que tienen que ver con la salud materno-fetal desde el punto de vista de evaluación prenatal, o sea, nos van a visitar. Y yo lo que transmito con este tipo de actividad que ha sido uno de los éxitos para nosotros como sociedad es que aquí tenemos la educación, realmente, el factor de educación para el médico. Pero si me permite decir algo, realmente cuando denotamos esto, no crea una gran importancia a las instituciones que tienen que ver con esto. Llamamos las instituciones de salud. Creen que es un congreso más y no se dan cuenta de que el médico necesita la formación. Ahí se va a hablar de hemorragia, como la tienen en otros países, Pero mira, ahí está de Mario infecciones. Lama, Santiago Jacín, Daniel Rivera. Oh, está Toda bien. esa gente son médicos. Sí, lo saludamos muy bien a ellos. ¿Cuándo va a ser eso? En junio, Ahora el 1 de en junio. Punta Cana. Del Y 1 al 5. realmente ¿Y estamos cómo se tratando- inscriben ellos? ¿Dónde llaman? Los que Hay- queremos ir. el teléfono es 565-3500 Es el en la PCO, que, o sea, la que está organizando la actividad. 565-3500. 3500. Con 809. 809. Y realmente lo que nosotros, parte que queremos motivar es eso, o sea, tratar temas de hemorragia, temas de infecciones, cómo lo ven en esos países, para nosotros como países que estamos en vías de desarrollo, es importante. Y yo creo que a veces el médico tiene que entender la importancia de conocer nuevas cosas. Hablamos de la hemorragia, si hay técnicas para tratar la hemorragia obstétrica, ahí viene ese congreso, uno que creó un balón por vacuum para contrarrestar el útero, para manejar una hemorragia en una paciente que tú estás haciendo un parto inmediato y te tiene un sangrado importante. Tú pones esto con un vacuum y crea. Bueno, el que inventó esto viene a presentarlo, no se conoce en nuestros países, se conoce en otros países, por eso allá no se mueren tanto de este problema. Nosotros estamos incidiendo en tratar de reducirlo, porque la verdad que la hemorragia obstétrica es un gran problema. Y del prematuro ni se diga. Del La prematuro. atención prenatal es importante. ¿Qué hay que buscar en predicción del prematuro? Vamos a discutirlo. Yo creo que es un buen momento para que el médico se sienta motivado. Aquí se ve mucho síndrome de DIC, de coagulación intravascular. Se ve como en la cascada de la hemorragia, acuérdese entonces. Inclusive en el Congreso se va a presentar un medicamento que va a tratar ese problema de coagulación. El paciente ya trata y cae a la para crear una fibrosis, para crear el corte de esa hemorragia. Se va a hacer una presentación de tipo de medicamento. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Igualmente con los niños recién nacidos para contrarrestar la sepsis, la infección, porque no se mueren por el estrés, por la nueva tecnología, pero sí por infección. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Son de alto costo. Si el Estado quiere muchas veces contrarrestar un poco de esto, tiene que hacer una inversión. Y al ser medicamentos de alto costo, esa inversión a veces no se Están ve. invirtiendo 4.000 millones de pesos en medicamentos de alto costo, o sea que le añadan 1.000 manos, no lo Yo ofenden. pienso. No, en estas áreas es importante. Si se quiere reducir, como dicen, mortalidad a cero, como vimos hay una proyección, pues realmente creo que hay que hacer una inversión en una de estas áreas. Gracias y Mortalidad vuelvan por cero. aquí para decirnos cómo le fue al Congreso. Tenemos a Horacio Montenegro, que tenemos otras preguntas para ellos también. Adelante. Gracias, Carlos. Doctores, el componente o más bien la estrategia de atención primaria, ¿qué tan importante es justamente para el tema que estamos hablando de reducir la mortalidad materno-infantil? Montenegro es médico. La atención primaria es lo que estábamos tratando de decir, que ese médico que ve ese paciente
en un nivel de atención, ¿Desde cuándo? de primer nivel de atención, es el que realmente va a identificar esta patología. Pero el conocimiento del médico tiene que estar claro. Cuáles son las patologías que voy a identificar, cuáles son los problemas que voy a identificar y que sepa referirlo. Entonces yo creo que hay que aterrizar desde el punto de vista del Estado, de ir a llegar a estos niveles de atención. Cuando se tenga un nivel de atención adecuado, pues indudablemente que llegarán menos pacientes complicadas al hospital. Entonces hay que hacer una inversión en esto. El prematuro se puede identificar. Nosotros hicimos una propuesta de un proyecto de identificación de aquellas mujeres que puedan tener un parto prematuro, adelantarse a esto. Ese proyecto está en proyecto y esperaríamos algún día que pueda ser implementado. O sea que es indudable. Pero realmente, pero la prematuridad es algo que realmente nos afecta de tal, o sea, Nos afecta mucho. O sea, hablábamos de 2 semanas antes, pero por ejemplo, es muy frecuente también ver casos de una prematuridad, vamos a decir, de más Sí. tiempo. Vamos a decir, Prematuro es todo niño que nace antes de las 37 semanas, pero yo puedo tener prematuros de 25 semanas, 26 semanas, ¿verdad? Que están justo en la línea gris, vamos a decir, en la franja gris de lo que es la viabilidad. Entonces, de ahí en adelante hay desde 25 o 26 hasta 36.6 días, ¿no? Sí. Entonces, mientras más prematuro, más complicaciones, obviamente, y más mortalidad, Por eso, en los países desarrollados, la tasa de prematuridad son bajas. ¿Por qué? Porque previenen la prematuridad. O sea, no nacen casi prematuros, o nacen muy pocos, porque si se previene el parto prematuro, obviamente atendiendo la mujer embarazada con una buena consulta prenatal, identificar los factores de riesgo, tratarlos, etcétera, etcétera, pues se va a evitar que nazca prematuro. Ya cuando nace, entonces mientras más prematuro, más complicaciones. Pero cuando uno ve, vamos a decir, la razón de mortalidad de esos países, tú dices, bueno, no están hablando de mortalidad, están hablando de supervivencia o de sobrevivencia, porque mueren más de lo que sobreviven. Entonces, ahí es que radica. O sea, cuando yo hablo de prematuro extremo, yo no voy a decir que 95% se mueren. Yo voy a resaltar que tengo un 5% de sobrevivencia. ¿Y de cuál es su experiencia, doctora? La prematuridad y las complicaciones en las etapas previas al parto, ¿puede deberse más a complicaciones propias de la mujer, o sea, del feto, quizás a hábitos que tiene la persona, la madre? ¿O qué es lo que más incide en que haya una prematuridad? Mira, Porque hay en algunas ocasiones que a veces hasta cuestiones psicológicas, hasta situaciones de estrés pueden provocar esos partos prematuros, dice. No, indudablemente, como dijo Yolanda, los factores de riesgo son los que hay que tomar en cuenta, que son los que tiene que tener el médico, como dijo, en la atención primaria. Fíjate un pequeño detalle, o sea, se entiende que muchas de las mujeres que llegan a las emergencias ya llegan con dilatación en incidencia de un parto prematuro, mucho antes de término, que no fue identificado en la consulta prenatal. Entonces, uno de los programas de atención de identificación es que usted puede medir la longitud de un cuello cervical desde la consulta y por la longitud usted predecir si esta mujer puede tener o no. El 60% de estos partos que produce son en mujeres asintomáticas, que cuando usted hace la medición del cuello, por una ecografía de rutina del cuello, te das cuenta el acortamiento que tiene ese cuello y usted puede predecir casi en un 40% que esa mujer va a tener un parto antes del término. Entonces, es una política de atención sencilla y que se hace de una consulta prenatal. No, llegan a la emergencia simple y llanamente ya con una dilatación completa, habiendo tenido a veces hasta 4, 5, hasta 6 consultas prenatales y no se tomó como un factor de riesgo en esa mujer, o aunque no lo tenga, en una evaluación de ecografía o sonografía, identificarla. Entonces yo creo que hay un asunto de atención primaria. Muy buena la pregunta porque nosotros decimos que sí, que hay que comenzar por ahí. Si no comenzamos por ahí, seguirán naciendo prematuros. La tecnología de tener prematuro está ahí, pero se siguen muriendo. Bueno. Se siguen muriendo.
Y las para mujeres contestar también. lo que él preguntaba sobre los factores, que qué es lo Sí, que lo que incide en que haya una en que prematuridad haya en el parto, prematuridad es multifactorial. Hay factores propios de la madre, como son la hipertensión o la preeclampsia, como es el estado nutricional, anemia, las infecciones que pueda tener, el parto gemelar o múltiple, también eso predispone, etcétera. Entonces también hay factores sociales. Yo insisto, el parto de un adolescente probablemente va a terminar en un parto prematuro, o sea, el embarazo. ¿Por qué? Porque ella no está preparada, sus órganos no están preparados y probablemente eso va a incidir tanto en que desarrolle una preeclampsia como también termine con un parto prematuro. Y es un asunto social. Sí, Parte también las personas que tienen bajo nivel socioeconómico y educativo también. ¿Por qué? Porque quizás no tienen acceso a la atención por desconocimiento. O desconocimiento de manejar la O sea, hay situación. muchos factores que pueden incidir en el parto prematuro, muchos. Sí, pero por ejemplo... puede Las haber- anomalías congénitas también. Pero en el parto, doctores, en cuanto a la forma de parto, es decir, como en otra, no voy a decir, aquí hablamos de vez en cuando, que no se debe ver el embarazo como una enfermedad, aunque es tratado por médicos, pero es de tomar en cuenta al momento de atender a una parturienta sus antecedentes familiares, de cómo han sido los partos en su familia, o eso no tiene que ver para nada. Bueno, claro que sí. Puede ser hereditario la dificultad para dar a luz. Sí, inclusive una mujer que ha tenido un parto prematuro en su segundo El embarazo segundo ya tiene también. 2 a 3 veces más la posibilidad de que se le presente de nuevo. Igualmente una hipertensa que haya tenido problemas de la presión en su embarazo anterior tiene unas 2 veces más posibilidad de que realmente en su siguiente embarazo esto se presente. Entonces el médico que está en una consulta prenatal tiene que tener eso presente. No lo tienen presente a veces o no están dentro de un protocolo bien establecido, aunque estén ahí a veces en la pared. Entonces, realmente si comienza por ahí, por tener esos factores de riesgo dentro de lo que la doctora Yolanda presentó, pues indudablemente que tendremos menos asistencia de pacientes complicadas. Entonces, yo creo que la atención de estas enfermedades tiene mucho que ver con la educación continuada que debe de ser. Entonces yo creo que el Estado, nosotros hicimos una propuesta en Uruguay, durante el tiempo de la pandemia ahora se hizo una aplicación de un programa interesante. Ellos crearon una unidad donde había un sonógrafo y iban a los pueblos y a las partes periféricas a hacer evaluaciones prenatales a esas mujeres que ya eran vistas en el primer nivel de atención. Se citaban y se iban. Y qué sorpresa, identificaban un 20 a un 30% de mujeres con acortamiento importante del cuello y esa paciente podía llegar al hospital y ser manejada en un nivel de atención y evitar ese nacimiento de parto prematuro vamos a hacer por medicamentos, por atenciones. Entonces, no que esa mujer pasara desapercibida. Entonces nosotros decimos, bueno, si tenemos este problema que ya no llegan a la emergencia, vamos a irnos al pueblo, vamos a tratar de llegar a esa población que realmente que no está recibiendo un nivel de atención. Y yo creo que llevar a esto podemos conseguir una reducción importante. Ahora, recursos. Bien. Es la palabra, ¿no? Claro. Horacio, tienes más preguntas, ¿verdad? Aquí una pregunta antes de cerrar ya nuestro programa y agradeciendo a ambos doctores. Reitérenos nuevamente el impacto de este congreso que vamos a tener en República Dominicana y cuántos son los profesionales que se esperan participen de él. Es el 10º Congreso de Medicina Perinatal Mundial. Generalmente son congresos que se hacen en otros países. Nosotros atribuimos haberlo conseguido hacer en nuestro país y asisten entre 1.500 médicos que realmente nos visitan y localmente en unos 1.000, o sea, estamos hablando de más de 2.000 médicos reunidos para fines de recibir una educación continuada y yo diría que actualizar sus criterios. Entendemos que es importante, entendemos que es un compromiso de Estado y un compromiso de país que verdaderamente ante el mundo, viene gente hasta de África, esos africanos les encanta venir a estos países, y más cuando es en el área que conocen Punta Cana, que dicen que es República Dominicana para ellos, pero verdaderamente lo que les interesa es más que todo la actividad científica y hasta hindúes de Turquía, generalmente, médicos de Alemania que vienen, rusos, hay una rusa neonatóloga
que es un top en esta área y nos va a visitar también. Entonces, yo creo que es un momento de nosotros como país manifestar que tenemos bastante criterios de organización y que como país pues podemos salir adelante en esto. O sea que ojalá que pueda el médico ser partícipe de y beneficiarse de este congreso. Estaremos al tanto entonces de este 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal en Países en Desarrollo. Centro de Convenciones de Punta Cana del 1 al 5 de junio de este año. Gracias a la doctora Yolanda Grullón, pediatra, perinatóloga y pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, y a su presidente, el doctor Francisco Tevenin, por estar con nosotros. Gracias.